espantoso. Exacto, quedó todo, estaban las bolsas de dormir todas acribilladas por las esquirlas y el resto de material, estaban todas en el piso. ¿Qué día dijo usted que llegaron allí? Creo que el 14, Entre el 13 y 14, 13 o 14. Sí, era ya... otra cosa que quería hacer, había dos cosas también que teníamos. Una era visor nocturno, no todas las tropas tenían visores nocturnos, pero nosotros en Sanidad teníamos uno, y teníamos también las máscaras antigas, que eso, como las habían sacado de los buques, pero no las usamos. ¿Por qué? Porque el día que fuimos al hospital con el resto de los profesionales, hicimos una visita, todavía no estaba el combate, y llegamos con las máscaras antigas y nos vieron. Se generó un pánico tan grande que el resto del personal no tenía, así que nosotros decidimos no tenerlas, porque había una diferencia notable, ¿no? Así que, bueno, en el puesto de socorro ese estuvimos los últimos momentos. No era nuestro día, porque ahí recibimos los 3 impactos esos, que realmente, habitualmente desde el 1 de mayo, recibimos fuego naval desde el oeste. De los dos lados. No, primero de un solo lado. Primero desde el sur. Desde el sur. Entonces, la corrida naval, entonces uno al principio fue desorientado, uno no sabía de dónde venían los disparos. Después, cuando vimos que era el paso de las fragatas y tiraban con una secuencia, entonces ya uno veía que le tiraban al aeropuerto y lo miraba tranquilamente porque no le llegaba la hora, hacía el cálculo. Cuando se venía acercando el disparo, se metía en el pozo, pasaba el tiro y seguía. El sarcófago. Claro, todo ahí fue bárbaro hasta que empezaron a tirar de los dos lados. Y cuando empezaron a tirar de los dos lados fue que recibimos esos 3 impactos directos. ¿Cuánto mide un proyectil de nada? Y tienen unos 8 metros de esquirla. Son 128 kilómetros. Repliegue final al hospital, porque ya no había espacio, y acá puse la cara al enemigo. El hospital estaba pegado a Zapperhill, que era la posición que ubicaba la mar. Ahí, estaba muy cerquita, muy cerca. Tal vez así que en el combate final, cuando le tiré, porque la última sección de la mar es la última de dejar el combate, ya no había más combate, y le estaban tirando, no le tiraban al hospital porque lo tenían bien identificado, pero era muy, muy próximo al hospital, muy próximo. ¿Por qué le digo la cara al enemigo? Porque un Sea Harrier había atacado la posición de la mar en Zapperhill, y una vez que los atacó, el Zapperhill no era muy alto, entonces levanta sobre el hospital. Y en ese preciso momento estábamos entrando al hospital, llevando un herido con el odontólogo, el teniente Navío Méndez, en un Land Rover que nos había dado Waldemar. Y yo le vi la cara, ahí digo que le vi la cara al piloto. Le vi la cara al piloto. Imagínense lo que es un Sea Harrier, verlo acá arriba, y ahí nomás, ¿no? Y vi el piloto, cómo se daba vuelta viendo la posición que había atacado. Cuando uno lo ve, cree que lo va a matar a uno, pero ya lo había pasado, pasa a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces ahí le vi la cara al piloto. Bueno, acá una referencia al hospital. El hospital ocupábamos una colonia de vacaciones para la gente que vivía en el interior, a los chicos los traían. Y tenía, la verdad, las instalaciones se adaptaron muy bien, teníamos laboratorio, clasificación de heridos, quirófanos múltiples, para tener todas las patologías. La verdad que estaba muy bien dotado. Una cosa que también habíamos, un diferencial del batallón, con el tema del conflicto con Chile, el batallón tenía en depósito, 2 depósitos eran, ¿no? 2 depósitos de material que no le pertenecían al batallón, que eran reservas que habían quedado del 78, de todo tipo de material. Y había material médico del que quisiera. Había camillas quirúrgicas, cajas de operaciones, equipos de transfusión, equipos de laboratorio. Me acuerdo que el capitán Robacio me preguntó, ¿qué llevamos de todo esto?
Y yo no podía decir, aparte de lo que teníamos que llevar habitualmente, digo, llevémosle todo, porque si se desata el conflicto, no vamos a tener tiempo. Bueno, todo eso se lo llevamos al hospital y la verdad que fue una ayuda tremenda, tremenda. Lo que les comenté del pie de trinchera, que tuvimos un bajo índice de pie de trinchera, una falange, y eso fue por el tema de la preparación, y a la noche les decíamos qué tenían que hacer, cambiarse la muda, no permanecer con los pies húmedos. Heridas por arma de fuego, la característica que tenían las heridas eran por las bombas, los proyectiles que se desintegraban y eran pequeñas esquirlas. A mí me tocó operar a varios combatientes que eran múltiples heridas, no era una sola herida, eran múltiples heridas muy pequeñas, pero múltiples. ¿Qué significa eso? Que es más tiempo de trabajo, más equipo para reparar todo eso, porque si uno dice tiene una herida ya lo soluciona, o la persona, perdón que hable así con franqueza, pero o la persona puede superar en el momento o no, pero si lo tenés que operar, tal vez es más sencillo un solo proyectil que múltiples orificios en distintos órganos, que afectan al hígado, al páncreas, al colon, al intestino delgado, y son varias horas de intervención. Acá está el suboficial Quiroga, ¿no? Hospital de Evacuados quedó en primera línea. Cuando el combate ya finalizaba, la última sección en combatir fue la sección de Sabenaca con el guardiamarina Cocha a cargo. Yo estaba integrando un equipo, estábamos haciendo un bypassing a un suboficial de Fuerza Aérea que le había, una esquirla le había seccionado la arteria apocrítica del miembro inferior derecho, y el hospital había sido evacuado. No había nadie más. Estaba el equipo quirúrgico, el anestesista, un enfermero que me asistía y nadie más. No había ninguna otra persona más. Entonces estábamos operando. La sensación era, cuando estábamos operando, por lo menos era lo que yo sentía, no sentía el combate, y el combate estaba a metros. Si no estábamos operando, era imposible quedarse en un lugar y soportar ese intercambio de fuego que era tremendo, tremendo, pero operando uno se olvidaba de las cosas, por lo menos era lo que me pasaba a mí. En determinado momento se hizo un silencio, se abrió la puerta, entonces dije, esto lo escribí después, pero vi con el tiempo dije, 3 películas. Cuando se abrió la puerta, primero MASH. ¿Se acuerdan de una antigua película de la década del 60? De 2 cirujanos. Bueno, Corea. La imagen era similar. No voy a dar detalles porque son desagradables para las personas que no están acostumbradas a ese tipo de cosas, pero era similar. Los gansos salvajes, que fue la otra película. Abren la puerta, estábamos operando, y aparecen 3 comandos, infantes de marina, eran capitanes de fragata y corbeta, impecables. Entonces, la imagen que tengo yo era como si apareciera James Bond, John Wayne y otro ahí era. Entonces nos preguntó qué estábamos haciendo. Le contesté y me dice que no, ningún problema, la guerra terminó, que terminemos, que trabajemos tranquilos, si necesitábamos apoyo, si necesitaba que mandara a un especialista, que no nos preocupara de nada, que todo había terminado. Bueno, eso nos dio cierto alivio. Cuando terminó, evacuamos al paciente a la Bahía Paraíso, que estaba ahí en la bahía. Y la tercera película que me recordó después es Buscando al soldado Ryan. Cuando salí del hospital, ya era el atardecer de un día muy feo, como hoy, con mucho frío, lloviznaba, y de ahí hacia mi izquierda ya estaban los ingleses, y hacia la derecha estaban el resto de las tropas argentinas que se venían replegando. Y la imagen
es de desolación, un día muy triste, había fuego, que no me lo explico, si sería por el bombardeo, por aquello, pero esa imagen era la imagen del final de una batalla, que la tengo grabada íntimamente. Entonces me recordó una vez, viendo esa película, cuando esa escena que atacan el puente ahí al final, me recordó esa imagen. Lo único que faltaba en esa era la rata que pasaba. Bueno, continuamos entonces, después del rato del doctor Abete. La sección de apoyo logístico, yo les contaba, acá estaba la Casa Amarilla. La Casa Amarilla. Nosotros ocupamos toda esta zona. ¿Qué es lo interesante de esto? Armamos una posición defensiva a los 360 grados, con la ametralladora 11,7, es una ametralladora muy grande, con un flor de volumen de fuego. Teníamos en mi sección la central secundaria de comunicaciones. Un párrafo aparte, el teniente Guillén, que es nuestro jefe de comunicaciones, había llevado 64 kilómetros de cable. Los cargué yo, por eso sé. Lo usamos todo, o sea, duplicamos todas las comunicaciones. Este genio de las comunicaciones se había logrado tener en el puesto de comando la central principal, que estaba por acá, y yo tenía la central secundaria. Estaba todo duplicado. Quiere decir, cuando caía una bomba y cortaba las comunicaciones, la principal era toda la mía. Y teníamos un cable con él, y yo le remoteábamos todas las comunicaciones. Usamos alámbrica, porque cada vez que emitíamos por radio, nos caía un regalito del cielo. Entonces tratamos de no emitir radioeléctricamente, así que utilizamos las comunicaciones alámbricas. En esta foto estamos en un helicóptero, está este señor, acá está el teniente Calvens, acá está el suboficial palavecino, enfermero, y este señor es un civil grefo, que era nuestro calderista en Río Grande. Apareció en Malvinas. ¿Qué haces acá, gordo? Y si yo me voy con el batallón, sí. Como el amigo Ochoa, no, pero este era infiltrado. Era un polizón ese. Sí, era polizón. Bueno, ¿qué nos hizo el señor Grefo? Nos hizo mantenimiento de las cocinas, así que nos vino bien que haya venido y nos dio una mano muy grande. Cuando terminó el mantenimiento, lo fletamos de vuelta a Río Grande. Gran tipo, ¿eh? Sí. Acá tenemos una imagen de cómo estaban las posiciones de ametralladoras. El gráfico es muy lindo, esta es la realidad, ¿no? O sea, se venía abajo. El dibujo es lindo, pero la realidad es otra. Acá están los sirvientes de esta ametralladora, en el centro el arma, el pozo de munición y el lugar de espera. Otra cosa interesante era nuestro refugio. Nos juntábamos a la noche y cuando venían los bombardeos nos dábamos apoyo mutuo. Las posiciones, tan como decía Rubén Abete, la verdad estaban bastante bien hechitas. Le poníamos abajo palet para que la humedad no nos subiera y arriba le colocábamos rieles, partes de la Casa Amarilla y tepes de tierra. En caso de que haya un tiro de artillería, algo iba a absorber esta tierra y iba a ser menor el daño. Así las cosas, tuvimos un gran apoyo de helicópteros. Inicialmente la logística la movimos con un helicóptero de la prefectura, hasta que empezaron los primeros combates, y ese helicóptero pasó a ser buque de rescate, que para eso estaba. Así que nos empezó a apoyar el ejército, inicialmente con los Puma y después con UH-1. Este helicóptero dormía con nosotros, ya estaba en tierra al lado nuestro, hasta que tuvo que volver a hacer su trabajo de buque de rescate. Los helicópteros del ejército venían a cumplir con su trabajo y se iban. Realmente, mención especial a los pilotos de helicópteros, realmente gente con mucho valor, mucho profesionalismo, y nos ayudaron a mover toda esta cantidad de munición, que era muy pesada, a la primera línea. Quiere decir, cuando inició el combate, cada compañía tenía toda la munición que necesitaba, más las raciones que necesitaban para sobrevivir. Gracias al apoyo del ejército y de la prefectura. Otra cosa interesante que quiero destacar son la coordinación de los fuegos de apoyo. La infantería marina, por ser un arma que desembarca y normalmente empieza de un cero inicial, necesita coordinar las armas de apoyo. Existe la central de coordinación de los fuegos de apoyo. Ya es doctrina nuestra. Entonces, como ya es doctrina, estamos acostumbrados. Acá estaba el teniente de navío Pagani, que era el jefe de esta central, que le juntaba la cabeza a los morteros de 81, a los morteros 106,6 y a la batería de artillería. Pero además tenía enlace directo con la CCP del ejército argentino, que nos apoyaban con los grupos de artillería de 105 y el grupo de artillería de 155. Acá mi amigo Héctor hizo algún fueguito para nosotros. Él formaba parte de uno de esos grupos de artillería que nos dio apoyo al batallón de infantería marina 5. Así que gracias al ejército. Teníamos también, ¿se acuerdan que yo les había contado? Había 3 equipos de controladores
controles aéreos, ¿sí? Los teníamos con nosotros. No los pudimos utilizar porque realmente los aeromaquis, si bien fueron a Malvinas, fueron empleados en otra tarea. Pero estamos en capacidad de controlar el fuego aéreo también. O sea, lo bueno que tiene la infantería marina es que tiene esta utilidad y capacidad de poder concentrar la conducción de los fuegos de apoyo. Una acotación al caso. Cualquier cuadro, ya sea oficiales, suboficiales, subalterno, estaba en capacidad, en condiciones óptimas de dar esa orientación a la aviación. Sí. Y hacer también de spotter de fuego naval también. Lo que dice el señor es correctísimo. No solamente a los fuegos aéreos, sino también al fuego naval y al fuego terrestre. O sea, nos capacitamos todos en la conducción de los fuegos. Desde cualquier lugar, con un equipo de comunicaciones, cualquier infante marina es capaz de conducir el fuego de las armas de apoyo. Es una característica que no es que seamos mejores, sino que es necesidad. Porque no tenemos la facilidad de observar adelantado como tienen las tropas terrestres que pueden acompañar. Nosotros no tenemos eso, desembarcamos con los puestos. Bueno, todo esto, hasta ahora venimos bien. Rubén se tuvo que adelantar un cachito por un problema de... tiene que irse. Pero la cosa cambió el 1 de mayo. Hasta el 1 de mayo éramos todos muy felices. Es más... ¿te acordás? Bueno, hasta habíamos fantaseado de ir a vivir a Puerto Argentino. Yo había escrito a mi señora, che, ya sé la casa, que vamos a alquilar donde vamos a vivir acá, va a tener trabajo en la escuela. Pero bueno, el 1 de mayo las cosas cambiaron. Yo quiero que observen esta diapositiva, donde van a ver la presencia inglesa. Todos los puntitos rojos son dominios ingleses. ¿Qué les llama la atención? A mí me llama la atención que todo el océano Atlántico esté prácticamente ocupado por fuerzas británicas, con bandera británica. O sea, son dominios británicos. Y además se ponen a pensar, Sudáfrica, Australia y la India pertenecen al Commonwealth. Por lo tanto, también son socios. Por lo tanto, los mares que nos controlan. Inglaterra. Los controlaban antes y los siguen controlando ahora. Muy bien. Dicho esto, vamos ahora a qué pasó el primero. Resulta que se les ocurrió venir a los ingleses. 28.000 hombres. Nuestra última guerra, ¿cuál había sido antes que esta? La guerra del Paraguay. 1880. Y tenemos experiencia de guerra, claro. Los ingleses habían peleado con todo el mundo. Tenían mucha historia militar. ¿Sí? Y resulta que vinieron con 113 buques. Una flota impresionante, la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Vean acá. Por ejemplo, 23 destructores, 7 submarinos, de los cuales 5 eran nucleares. 15 buques tanques, 6 buques de carga, remolcadores, taller, portaaviones. Realmente una flota impresionante. Además llevaban la flotilla del postre, que eran los infantes de marina. ¿Sí? La brigada de infantes de marina inglesa tenía 3 batallones de comandos, reforzados con 2 batallones de paracaidistas. ¿Qué significa? Eran tropas altamente adiestradas, ¿sí? Pero además traían artillería, ingenieros, vehículos blindados, logística, un escuadrón aéreo, comunicaciones y defensa aérea. Como no les alcanzó, trajeron además una brigada de guardias, galeses, escoceses y burkas, ¿sí? Además de tropas especiales. No logré nunca el número de tropas especiales. No sé si eso está liberado. Los heridos sí. Pero la cantidad no. La cantidad... Este número que está acá es estimado, porque no tenemos exactamente la cantidad de gente de tropas especiales. El señor ha investigado el tema, por eso lo Se consultaba. puede hacer un cálculo. Sí, pero esa Me está. llevo tarea. Tarea, muy bien. Acá, viejo, le damos la buena con ¿no? San Cayetano. Entonces, el 1 de mayo cambió nuestra vida. ¿Por qué cambió? Porque resulta que ¿a qué hora? 4:40. ¿Te acordás? ¿Cómo nos despertamos? Bombas de Vulcan. Lo impresionante de eso es cómo se iluminó la noche. Porque de tanto neblina, las explosiones hacían como iluminar el cielo. Eso Cuando amaneció, empezaron los aviones, sí cargue, en nuestras cabezas. Bombardearon el aeropuerto, pero cada tanto seguían de largo y algunos regalos no dejaban. ¿Te acordás? Y a la tarde empezaron los fuegos navales, la artillería naval, que si bien no hacía mucho daño, molestaba. Fuego de perturbación. Así que el 1 de mayo nos cambió la vida, a todos. Yo vi a los soldados salir del pelo y barro ese día. Muy bien. Así que a partir del 1 de mayo la cosa cambió y empezamos a sentir todos los días. Pasaban los Harrier
guardia del aeropuerto y cada tanto algún regalito nos tiraba. Por dos corredores, el norte y el sur. Siempre ha sido el mismo trabajo. Nosotros tenemos 12,7, le hemos tirado hasta cansarnos, no le pegamos nunca, pero bueno, le sacamos una gana. Las armas no tenían alcance para pegar a los aviones. Pero siempre tuvimos la fantasía que algún plomazo se iban a ligar. Y a la noche, como decía Rubén, venían los presos de medianoche. La artillería naval por el lado sur, corredor sur, toda la noche venía y nos malestaba entre las 11 y las 5 de la mañana. Fuego de perturbación. ¿Qué hacía con mi sección? Esto que usted ve en la foto. Epa. Fue muy rápido. Nosotros nos juntamos a la noche en nuestro refugio, con mi sección, con una velita y miramos cartas a un soldado que venían a toneladas. Entonces, si la letra era adulta, la daba vuelta y verificaba el remitente. Si la letra no era adulta, iba al tacho de basura. Si era adulta, daba vuelta y si decía María, preguntaba: ¿quién quiere una carta de María? A María. Si escribía Carlito, a la basura también. Bueno, en todo eso, uno de mis soldados, después de 37 años, se encontró con la señorita que había escrito. Son buenos amigos. Bueno, ella se empezaba a encontrar un joven de 18 años y él con una jovencita de 16 y se encontraron ahí, pero son buenos amigos. Vamos avanzando por un problema de horario. Se producen combates anteriores a Puerto Argentino. Se produce Gancho Verde, Isla Elefante, el día 15 de mayo, el ataque al aeródromo que defendía una compañía del Batallón de Infantería de Marina 3. Se produce el desembarco el 21 en San Carlos. Participaron 44 buques de la Royal Navy, 22 buques auxiliares, 50 buques mercantes. El 25 se consolidó la cabeza de playa. Y acá, primer problemita. Cuando los infantes de marina echan pie a tierra, empiezan con un cierre inicial. Cuando arman la cabeza de playa es muy difícil sacarlo. Lo que nos pasó con los ingleses. Si no les pateamos el traste cuando desembarcaron, después fue muy difícil e imposible. Se produce el 29 de mayo el ataque a Ganso Verde, donde combate heroicamente el Regimiento de Infantería de 12. Luego, el 8 de junio, hay una incursión naval en Bahía Agradable, que le cuestan 51 muertos y 46 heridos. Este es el día más negro de la flota inglesa. Le cuesta el puesto al Comodoro Clapp, que era el comandante de las fuerzas de las anfibias, porque fue un error haber desembarcado ahí de día, delante de las tropas argentinas, que vinieron con artillería, con aviones, con zapatos, con botellas, con lo que encontraban. Por eso tuvieron esa cantidad de bajas. En realidad tuvieron mala suerte también. No sé si me escuchan al fondo, ¿verdad? Sí, Ahí tiene el mala suerte porque nosotros estábamos en una posición en la altura donde veíamos toda la zona y a la mañana temprano había una niebla muy densa, es decir, que se veía a pocos metros. La niebla se empezó a levantar y cuando se empezó a levantar empezamos a tener una visión de mayor alcance y vimos los buques, digamos, que estaban en la costa. Ahí fue donde se avisa, se da la información, digamos, se hace todo el proceso y entonces la aviación viene y ataca a los buques que estaban ahí en la bahía. Usted no tenía alcance con sus armas de... No. Y no teníamos alcance, el único sería... No, ni la artillería. Nada. No, estaba muy lejos. Los buques se veían unas cosas blancas chiquitas, pero no, estaban muy lejos. Progresando en combate, entonces llegamos al 14 de junio. Esta diapositiva es del informe oficial del Ejército, todas las unidades que estaban conformando la defensa del puerto argentino. En el centro está el batallón 5. Si ustedes ven el terreno, los que son profesionales, se van a dar cuenta que el terreno asignado era muy grande. O sea, estábamos, lo que sí es sobreextendido en la defensa. El batallón ocupaba lo que tendría que haber ocupado una brigada entera. A nuestra derecha estaba el Regimiento de Infantería 3, acá en el aeropuerto el 25, en el medio parte del Regimiento 6, acá enfrente el Regimiento 7, acá viene la compañía del Regimiento 6 y acá adelante el Regimiento de Infantería 4. O sea, conformando una defensa sobre Puerto Argentino. Si ustedes observan, ¿dónde está la llave de la defensa? O sea, el batallón 5 estaba exactamente en el medio del camino de los ingleses. No sé si es suerte o desgracia o nos tocó. Este es esquemático, acá está toda la defensa que yo les acabo de comentar, estas son las unidades inglesas que nos enfrentaron y acá está el batallón de infantería de Marina 5, ocupando el centro del dispositivo. Esta
Esta imagen me encanta porque está hecha por el general Jeremy Moore. Ese es el plan de ataque que se cumplió casi íntegramente sobre nuestras posiciones. Fíjense que acá dice, esta simbología es un elemento de infantería del orden de un batallón, número 5, ¿sí? O sea que los ingleses pensaban que en el monte... Señor, discúlpeme. ¿Sí? En la escritura militar se pinta en azul la fuerza propia y en rojo la del enemigo. Fíjense quiénes son los rojos ahí. Nosotros éramos los rojos. Bueno, entonces nosotros éramos el enemigo de ellos, estamos pintados en rojo. Acá ellos suponían que había un batallón entero. En realidad estaba la compañía del señor Teniente Villalbas. Acá en esta altura, donde estaba el guardiamarina Bianchi, ellos pensaban que había otra unidad, no sabían de qué magnitud, pero suponían que era otro batallón más, porque era lógico en semejante frente que haya una brigada entera ahí, no solamente una compañía. Muy bien, se produce, esto es el plan de ataque inglés. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Este es nuestro dispositivo. Acá estaba la compañía Nácar, acá estaba la compañía C del regimiento 3, que fue agregada al batallón 5, el teniente primero Varela. Acá estaba la compañía Mar, acá estaba la compañía Obra, que era la reserva. Mi sección estaba aquí, el puesto de socorro todavía estaba en el puesto de socorro 2. ¿Por qué les pongo esta fotografía anecdótica? Este es un SA-7, es un misil del hombro, antiaviones. Cuando llegaron no teníamos instrucción de eso. ¿Quién eran las personas que estaban más liberadas para trabajar con eso? Los choferes, los cuadros que manejaban camiones, o sea, los oficiales motoristas. Entonces los instruimos rápidamente en el manejo de este tipo de misiles. Si ustedes alcanzan a ver, abajo tiene un botoncito y una batería. El misil venía originalmente con 2 baterías. Tiene 3 segundos para lanzar, o sea que había que mirar el avión, pegarle el golpecito y en 3 segundos había que lanzar. Si eso no ocurría, se podía cambiar la batería e intentar por segunda vez, si no había que tirar. Cuando aparece el primer Harrier, acá había uno de los oficiales motoristas esperando el Harrier y cuando lo ve venir, lanza. Y el misil hace ¡nia! Y se clava en un grupo de soldados que estaba tomando mate. Ese era el oficial Cabrera. Cabrera, el que tiró. Sí, Bueno, el oficial Cabrera es el que lanza el misil, y cuando el misil sale se clava en una matera. Porque resulta que el calor del fogón era más fuerte que el avión que venía. Imagínense que esos 12 soldados no tomaron nunca más mate hasta el día de hoy. No hubo ningún herido porque estas armas se arman, son inerciales y se arman después de un cierto tiempo de bolilla. Así que no hubo ningún accidente, pero hubo que ir a volar después, sacarla con explosivo. ¿Quién la va a ir a tocar? El día, ¿voy muy rápido? Sí. ¿El manual de instrucciones estaba en español o en árabe? En árabe. Y eran marrones. Plantillos. Claro. Estaban pintados de marrón y el manual venía en algo que no era español. Sí, que madera, o sea, no lo ves. No, por eso le dijimos chanito, probamos con unos 3 segundos. No era muy útil tampoco para leer. Bueno, muy bien. Resulta que, como yo les contaba, esta posición defensiva era bastante difícil de sostener. Entonces el comandante ordena que la compañía reserva se adelante hasta un lugar llamado Ponipaz. Un comandante en la batalla tiene 3 formas de entrar. Una, con las armas de apoyo. Otra es con la personalidad y la tercera es con la compañía reserva. O sea, el comandante acá se jugó una carta muy importante porque inicialmente se jugó una de sus 3 patitas. Era reserva. ¿Sí? Inicialmente criticado por todo, che, ¿cómo hacer una cosa así? No leyó el manual. Bueno, resulta que no lo leyó o sí lo leyó y fue muy bien porque por ahí aparecieron la guardia escocesa. Y se encontró con esta compañía disminuida, porque era una sección de tiradores más armas, que logró la primera batalla a favor de las armas argentinas. No sé si no fue la única. Tengo dudas ahí. ¿Diurno, nocturno? Diurno, que después fue nocturna porque continuó. En un momento el comandante inclusive hacía alto el fuego acá, porque era Quiroga. Acá hubo un combate muy duro. Quiroga barra Calma. Barra Calma. Porque el teniente Quiroga se accidenta y lo reemplaza el teniente de fragata Calme que estaba en el puesto de comando. Otra cosa que tenemos infantes de marina es que rápidamente podemos relevar. O sea, Él había sido el jefe de esa compañía. estamos preparados para asumir el comando en caso que ocurra. Entonces el primer combate se produce el día 11 de junio aquí en Ponipaz. Aquí tenemos nuestras primeras bajas serias. Habíamos tenido bajas por artillería, pero acá la cosa cambia porque empieza la fusilería.
Entonces el combate ya se hace bastante más duro, ¿no es cierto? La guardia galesa se va, recogen sus heridos, se lo permite hacer el comandante del alto el fuego, bajan 2 helicópteros, recogen sus heridos, acción humanitaria. Esta compañía regresa durante la noche, pasa arriba del teniente del guardiamina Bianchi y regresa a su posición original. El día 12 de junio se produce el repliegue, ya los combates eran aquí por el regimiento 4 y el regimiento 6, que es un tema de otra conferencia. Entonces empezamos a recibir el repliegue de nuestras propias fuerzas que venían desde las posiciones inglesas. En la noche del 13 al 14 de junio, el enemigo inició un asalto al batallón de infantería de marina número 5, Monte Tumbledown, con el segundo batallón de guardias escoceses y el primer batallón de Gurkhas, con el apoyo de morteros del batallón 42, Royal Marines, y tanques livianos Scorpions, Blue and Royal, en una relación en contra de 10-1. Fíjese, por cada infante de marina nuestra había 10 ingleses. Y acá aparecen los tanques livianos Scorpion, que gracias a Dios el primer tanque pisó una mina. Y ahí venía el jefe del escuadrón y ahí pararon, si no se nos hubiera complicado más la maniobra. Y si gracias a Dios los ingenieros anfibios habían hecho un buen campo minado y los tipos cayeron en nuestra trampa. ¿Circulaban acá por la esos vehículos? Sí, tenían orugas. Ahí está, ahí tenés. Es toda una familia. Está el Scimitar, que es el de cañón, después estaba el Sanso, que era el operador, y había uno que era puesto comando. El que pisa la mina es donde venía el jefe del escuadrón, que después quedó en Puerto Argentino, obviamente sin oruga, ¿no? Entonces ahí los tipos detienen su marcha y hacen únicamente apoyo por el fuego con un cañón de 75 milímetros. El 14 de junio entonces estábamos enfrentados contra 2 regimientos de paracaidistas, 3 regimientos de guardias y la brigada de infantería marina inglesa como reserva. En una relación de 6, 8, 10 a 1. Realmente bastante difícil sobrevivir eso. Se produce el combate sobre la altura Tumbledown. ¿Lo dice ahora o después? Yo por ahí vuelvo un poquito atrás con algunos temas, pero creo que son necesarios destacar algunas cuestiones. A ver si lo... Este es... Muy bien. Bueno, estos éramos los cuadros, los jefes de la fracción dentro de la compañía. Estamos, a ver, este es el teniente Bianchi, guardia marina Bianchi en aquel momento, que está presente, y el resto éramos oficiales y suboficiales jefes de los distintos grupos y las fracciones de la compañía. A ver, no, ¿cuál es para avanzar este? Vamos por atrás. Al llegar, allá se nos asigna todo un sector para defender. ¿A qué razones por qué se nos asigna este sector? La primera razón es porque al llegar éramos 2 regimientos nada más, el batallón 5 y el regimiento 25, que estaba de Puerto Argentino hacia el este y nosotros hacia el oeste. Y la segunda razón fue que el sistema defensivo que se adopta cuando empiezan a llegar otras unidades, otros regimientos, es que hay una idea en el comando de las fuerzas terrestres que honestamente creían que el ataque de las fuerzas británicas iban a ser mediante una operación anfibia directamente
sobre el sur de Puerto Argentino, digamos, en una masiva operación con todas las fuerzas que ellos tenían. Ya se dijeron algunas cosas acá respecto de lo complicado que es una operación anfibia. Es complicado el empleamiento, la ejecución, el sostenimiento logístico, etc. Conociendo esas limitaciones de una operación de ese tipo, desde el batallón se asesoró de que esa operación sería la más improbable. Lo más probable sería que desembarcaran en algún lugar de las islas sin oposición, desembarcar todos los abastecimientos, organizarse y después venir hacia Puerto Argentino. Por esa razón fue que esta zona que se había asignado estuvo mucho tiempo, digamos, prácticamente solo. Esto es tecnología de punta, ¿no? Bueno, esto es una fotografía aérea, obviamente, y esto parece muy chico, pero este frente tenía 5 kilómetros, eran 5.000 metros. Para que ustedes tengan una idea, por lo menos como los valores que se manejaban en aquellos tiempos de técnicas y tácticas, una compañía de tiradores defendía un espacio o un frente de 500 metros. Nosotros éramos una compañía de tiradores defendiendo un frente de 5.000 metros. Entonces acá empezamos con el primer problema. ¿Cómo organizamos la defensa en un frente tan amplio? Si vamos a las alturas, que es lo lógico, en terrenos donde uno puede dominar el resto, los espacios que quedaban entre distintas fracciones eran muy grandes, imposible de controlar. Entonces se llega a una situación intermedia, en donde se ponen las 3 secciones en una misma línea. No había otra forma. La lógica dice, son 2 fracciones adelante, una de retaguardia. Acá era imposible. En 5.000 metros era imposible. Así que, ¿y por qué se ponen las 3 secciones en este lugar? Acá había un arroyo y una huella que venía, llegamos, y este es un gran valle, lo que era una aproximación, una avenida de aproximación muy interesante para los guiados. Estaba a la altura esta que es Tumbledown. Está Williams, que desde Williams este era el camino principal de Malvinas, porque conectaba Puerto Argentino con el resto de las islas. Era un camino consolidado, importante. Por lo tanto, habría que controlar esta avenida. Y después queda un espacio muy grande entre lo que era Tumbledown y lo que era Williams. Cuando yo hablo muy grande, estoy hablando de 1 kilómetro, un poco más. Por lo tanto, se coloca una tercera sección como para tener controlado mínimamente, aunque sea por las vistas, porque si no, digamos, al estar tan separados, cualquier adversario puede aferrar una posición, puede hacer un ataque envolvente y volver por esta guardia, que es lo peor que nos puede pasar. Todo esto blanco que ustedes ven acá no es nieve, es piedra, es terreno de piedra. A posteriori, desde el comando de batallón se nos asigna una fracción de exploración, que era una fracción orgánica del batallón, que eran 12 hombres a cargo de un suboficial. Esa fracción después se incrementa con 8 o 10 hombres más, y después con un oficial que viene de un curso que estaba haciendo en Puerto Belgrano, ese oficial se asigna como jefe de esa fracción. A esa fracción se le denomina cuarta sección. Para los que somos militares, una sección de tiradores con las ametralladoras incluidas son del orden de 50 hombres. Estos eran apenas 20, es decir, que ni siquiera era una sección. Se llamaba sección por un problema de denominación más rápida, reconocerlo más rápido, pero eran apenas 20 hombres. Y después,
Más adelante se asigna una fracción de ingenieros anfibios que una vez que los ingenieros terminan de trabajar en su función específica, en su tarea específica, los ingenieros se convierten en infante raso, digamos en infante. Estos eran un grupo de aproximadamente 20 hombres también, a cargo de un oficial, y se los asigna en la punta, en el extremo de Tambledon. Desde acá, desde donde está este circulito de los morteros de 60 hasta la punta de Tambledon, tenemos prácticamente 1 kilómetro. Es decir, ustedes imagínense lo que es 1 kilómetro o 8 o 10 cuadras en Buenos Aires entre unos y otros. Además con un terreno sumamente difícil. Esto es parte del terreno que teníamos en aquel momento. Esto que se ve allá al fondo, eso es Puerto Argentino. Lo que está allá al fondo de todo. Bueno, estas son vistas del terreno. Estos son refugios, restos de refugios que habían quedado después que esto pasó. Este es un chico santafesino que fue después de un tiempo y que pudo ir a Malvinas, recorrer la zona donde estuvo y sacó sus fotos. Esto es el terreno de Tambledon. Fíjese que es un terreno con muchas alturas, con mucha piedra, muy difícil de transitar, de día, de noche, mucho más. Fíjense lo que son las alturas estas y las piedras. Que las piedras en alguna medida nos fueron favorables a nosotros, muy favorables, porque nos permitió con el tiempo hacer excelentes refugios. Es decir, que estábamos metidos bien abajo, bien adentro, y la piedra nos hacía, digamos, nos daba una protección sumamente importante, particularmente contra los fuegos, ya sea naval o los fuegos de la artillería. A ver, yo tengo acá. Yo quiero hacer dos consideraciones que si bien ya se tocaron, pero quiero volver un poquito para atrás. Una de las cuestiones se les habló de la comida, digamos, de cómo comíamos nosotros y demás. En la posición que yo estaba me habían llevado 2 cocinas, digamos, la altura de más o menos 300 metros del nivel del mar a donde estábamos nosotros. No había caminos, era campo traviesa en esos terrenos, así que básicamente todo lo que era carga pesada se llevaba por helicóptero. De hecho, las cocinas fueron en helicóptero. Teníamos 2 cocinas y esas 2 cocinas nos daban capacidad para darle de comer a 500 personas. Nosotros le dábamos de comer a 300 personas, es decir que nos sobraba un poco de capacidad todavía para seguir alimentando. Otro factor que se tuvo en cuenta y que fue muy beneficioso es que a nosotros nos llevaban víveres para 20 días. Es decir, que podíamos estar 20 días sin abastecernos en víveres y nosotros podríamos darle de comer a esas 300 personas. Obviamente pasaban 10-15 días, volvían otra vez los víveres y así nos iban reponiendo permanentemente. Obviamente no podíamos tener todos los víveres que quisiéramos porque hay víveres frescos, por ejemplo la carne, que uno no la podía tener todos los días. Pero sí había carne enlatada que se puede estivar, que no necesariamente tiene que estar refrigerada, y que esa carne, digamos enlatada, nos permitía seguir cocinando normalmente. Siempre tuvimos 3 comidas: almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. En la medida que el tiempo fue pasando, las comidas se fueron dando siempre, hasta el último día, hasta el día 13, correctamente, hasta el día 13 de junio se pudo cocinar y se pudo dar de comer. El problema era que cuando los días se iban acortando, nuestros espacios entre comidas también se iban acortando.
¿Por qué? Porque lo que no podíamos hacer era cocinar en la noche con poca luz, porque desde la distancia, si bien son cocinas que están preparadas para este tipo de acciones y demás, pero siempre un resplandor de la hornalla de la cocina. Entonces, no podíamos estar cocinando de noche con las primeras luces porque nos detectaban fácilmente. Entonces, a lo mejor para comer a la noche se cocinaba durante la tarde y el desayuno, en lugar de estar a la primera hora, a lo mejor recién 9 o 10 de la mañana se podía distribuir. Y la comida se distribuye a las distintas fracciones en lo que nosotros llamábamos tachos térmicos, que tienen capacidad para 25 raciones, que son tachos con doble par y con glicerina en el medio para mantener la temperatura de los alimentos que están ahí. El otro factor importante al que me quiero referir es las comunicaciones. Sí. Sí, discúlpeme. Usted dice que cada 15 o 20 días le reponían la comida o los alimentos. ¿Era de una partida que había llevado la Infantería Marina en forma particular? Sí. No sé, aquí Nosotros llevamos, ¿te acordás que al principio llevábamos 60 toneladas? Sí. Con ello llevamos muchísimo alimento, lo que no teníamos por ahí era carne, pero después vino el Bahía Paraíso y nos repuso, entonces hubo 3 periodos de reabastecimientos a mi sección y yo le distribuía a ellos cada 15 días. 15, 20 días. Les puedo asegurar que lo escucho a usted y lo estoy envidiando. La próxima vida me hago infante de marina. No te vas a equivocar. Después charlamos, ¿no? Señor, ¿puedo agregar algo? Respecto de la comida. Además de lo que dijo recién el señor capitán Villarraza, de la comida caliente, esa era la comida que se elaboraba en esa cocina de campaña en Tumbledon, en Sapper Hill y en la sección de apoyo logístico. Además teníamos 11 días de raciones de combate, es decir, comida enlatada, empaquetada, para usar en el caso de que no dispusiéramos más de la comida caliente, de poder ir, primero nos reuníamos cerca de la cocina a comer, se evitaba la ida con los tachos térmicos, y después cuando se acercaron los británicos ya no era, digamos, era peligroso ofrecerle al enemigo una reunión de gente para que le tire justo, nos pusiéramos todos juntitos para facilitarle el tiro de la artillería. Entonces se empezó a distribuir con esos tachos a las distintas secciones. Pero en esas tantas distribuciones se hizo se repartió 11 días de raciones de combate por hombre, que si yo tenía 50 efectivos en Monte Williams, significaba que había 20, eran 2 cajitas de comida por día, y yo tenía 110 cajas, así que un día, después de comer en Tumbledon, salimos como la columna ¿cómo se llama?, de maleteros, con las cajas hacia Williams. Es decir que cuando empezó, o por si algún problema meteorológico, porque justamente la meteorología no ayudaba ahí, se podía recurrir a las raciones de combate, que nuestra tropa recurrió a las raciones de combate y tuvo aún en esos últimos días, porque si bien teníamos comida caliente hasta el 13 de junio, el señor capitán Aquino recién comentó que el Regimiento 4 lo atacaron el 11 de junio. Significa que el anillo anterior al BIM 5 era el Regimiento 4. Si el Regimiento 4 había caído, teníamos el 12, el 13 a la vista del enemigo. Entonces ahí se usaban las raciones de combate. Quería contarlo de que además de la comida caliente teníamos raciones de combate. Así que más razón para que te hagas infante. Además se distribuían las fracciones, harina, hierba, digamos, para que la gente tomara, hiciera algo y tuviera una infusión. Señor, discúlpeme, yo voy a ser sintético, una partecita que quiero participar para sacarle acá, ahondarle más la información. Nosotros, la compañía Mar, todos los días a la mañana íbamos a la Casa María a retirar todo lo que era racionamiento para cocinar. ¿Cómo se hacía la distribución de la comida? ¿Se lo hacía centralizado o por punto de distribución? De acuerdo a la situación que se vivía en ese momento, se hacía
las repartijas. Concentración era la gente a buscar en el puesto de comando. Y cuando era por distribución por punto, era el comando de la compañía, ahí iba a sus respectivos puntos y ahí nos esperaba el dos conscritos, que sería el comunicante y el mensajero. Y con eso hacían llegar la comida al personal. Con los tachos térmicos que había mencionado el capitán Bianchi, y comían comida caliente, y llegaba la comida caliente, siempre. El pan, fundamental también. Bueno, no quiero quitar más tiempo ya, pero para largo. No, el otro tema que yo quería comentar, que ya se habló, fue el tema de las comunicaciones. Nosotros hemos triplicado los sistemas de comunicaciones, y si hay que reconocer algo de los comunicantes fue el gran trabajo que hicieron con las comunicaciones alámbricas. En la compañía se habrán tirado entre 7 y 10 kilómetros de cable de alambre. Pero no es que hay que tirar el cable solamente del terreno y se deja, no. Hay que tirarlo y entonces hay que enterrarlo. Es decir, que el trabajo que hicieron fue excelente, y además eso permitía tener comunicaciones sumamente discretas, es decir, no había emisión radioeléctrica, y por otro lado, con las distintas centrales de comunicaciones que cada fracción iba teniendo, uno podía comunicarse con el que quisiera. Bueno, ahora pasamos al 13 de octubre a las 10 de la noche. 13 de junio. Junio, perdón, sí, octubre. Yo estoy hoy, pero no, esto fue... Todos tienen el mismo error entonces, ¿eh? No es octubre, es junio. En la próxima guerra. La próxima, sí. Evidentemente estaba muy conectado con este medio. Sí. Bueno, ya, digamos, habiéndose replegado las fracciones que estaban adelante nuestro, ya se habló también del fuego naval y aéreo del 1 de mayo hasta la fecha. El día 13 de junio, siendo aproximadamente las 22 horas, el jefe de la fracción de la cuarta sección informa que está siendo atacado por tropas inglesas. Las informaciones eran continuas, estábamos en comunicación permanente, y la situación que se vive después empieza a ser confusa, es decir, empiezan a mezclarse tropas inglesas con tropas argentinas. Hasta que en un momento determinado, el jefe de esa fracción, con tal de digamos, rechazar a los ingleses, pide que se haga fuego con nuestras armas de apoyo, incluida la artillería del señor, sobre sus propias posiciones. Es decir, un pedido no usual y un pedido también difícil de acceder, porque si uno autoriza hacer una acción de ese tipo, uno está tirando a la propia tropa. Es decir, no es fácil. De todas maneras, la situación daba para eso, se ejecuta y bueno. Y a eso de las 1:30 de la mañana cesan las acciones, o por lo menos disminuyen en intensidad. ¿Aparece? Sí, sigue con octubre. A las 2 de la mañana vuelve otra vez el ataque de los ingleses sobre todo ese sector. ¿Qué había pasado acá? Dos cosas. Una, la sección de ingenieros, o la quinta sección de esa fracción de ingenieros, con un problema de coordinación, se repliega, digamos, se repliega un poco hacia el extremo este del Tambo. Y también llega una sección del ejército a cargo de, en aquel momento, el subteniente... Silva. Sí. La No, la Madrid. Silva estaba en Tumblr. Que es guiada por el, en aquel entonces, teniente Aquino, porque la Madrid no sabía dónde tenía que ir. Aquino conocía todo el terreno por su función específica, logística. Y entonces la idea era, con estas dos fracciones, intentar recuperar terreno para, digamos, desaferrar a la cuarta sección de la situación en que se encontraba. No es posible porque empiezan a avanzar, digamos, se encuentran con tropas británicas y ahí queda, digamos,
quedan las mismas posiciones que habían estado. Antes de las 6 de la mañana, la situación que se plantea a las 3 de la mañana, es decir, un poco después de las 2 que se siguen los combates y cada vez son más intensos, a mí como jefe de compañía se me plantea una situación difícil. Porque había